contra los pobres, increíble. Y al mismo tiempo, en esa época también los ingleses habían colonizado pues parte de la India, parte de muchas zonas en el mundo, y había mucha opresión. Entonces, esta fue la chispa que hizo que un hombre llamado Lenin, en 1917, iniciara lo que se llamó como la revolución bolchevique. En 1917, lo que Marx postuló en su libro, Lenin lo lleva a la práctica. Entonces, por primera vez en la historia, en el siglo pasado, el comunismo surge como una ideología en 1917. El Medio Oriente en esa época se encontraba controlado por los ingleses, porque los ingleses vencieron a los del Islam, a todos los musulmanes, al imperio musulmán que casi 450 años prevaleció en la historia. Entonces los musulmanes se encontraban humillados, Rusia se encontraba humillada, Alemania se encontraba humillada, y el clima que prevalecía era favorable para que esta ideología llamada el comunismo comenzara a tener efervescencia. Pero llega la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, en 1900 más o menos 39-40, el Partido Nacional Socialista Alemán, que se llamaban los nazis, comienzan a buscar la reconstrucción de Alemania, y surge un hombre llamado Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, un líder populista, comienza a decir al pueblo alemán: necesitamos levantar aquí. Y Adolfo Hitler sacó a los comunistas de Alemania, se vio libre Alemania de los comunistas. Crearon el Volkswagen. La palabra Volkswagen en alemán significa Volks, carro, Wagen, pueblo. El Volkswagen significa el carro del pueblo. Era un motor impresionante, que tú tienes un Volkswagen de los bochitos antiguos y tiene 4 tornillos nada más. Yo me acuerdo que tuve el primero en los 60, 70, que mi papá nos compró a mi hermana y a mí, y me dijeron: el día que se te desviele el carro, le quitas 4 tornillos, compras otro motor y tú mismo con una grúa puedes acomodar ese motor. Fue una maravilla. Ustedes saben, el Volkswagen. Crearon también el Porsche. Fernando Porsche creó el famoso carro deportivo que aún prevalece, el Porsche. Y en fin, Alemania surgió de las cenizas. Sin embargo, en 1945, cuando los aliados que se formaron con Rusia, con Inglaterra y con Estados Unidos comenzaron a darse cuenta que los nazis querían apoderarse del mundo, entonces se juntaron 3 naciones, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y también los canadienses, para planear la invasión de Europa. Más que la invasión, sacar a Hitler del poder. Y esto se logró en la famosa batalla de Normandía. Se le llamó el día D, cuando en las costas de Francia desembarcaron 150,000 soldados. 150,000 soldados canadienses, norteamericanos e ingleses. Murieron casi 50,000 soldados, porque los búnkers que tenían los nazis en las playas de Normandía, pues mataron. Cuando iban desembarcando, los comenzaron a matar. Pero gracias a Dios que pudieron vencer, y entonces entraron hasta la capital de Alemania, Berlín. Cuando vio Hitler que ya se acercaba todo este conjunto, ¿verdad?, los rusos por el lado del este, los ingleses y americanos por el lado del norte, él se pegó un balazo, se suicidó junto con su esposa Eva Braun y con todos los generales que en ese momento estaban junto con él. Llegan los americanos y los ingleses y los rusos a Berlín y encuentran los campos de concentración, donde millones de judíos, de homosexuales y de gitanos Hitler había matado. Descubren los experimentos genéticos que Mengele había hecho, un doctor nazi, abriéndoles a las mujeres embarazadas el vientre, sacándoles a los bebés para mezclarlos genéticamente con animales.
Fueron los primeros experimentos que se hicieron a través de la genética, cuando no había el descubrimiento del ADN, que se descubrió hasta 1954 por los doctores Crick y Watson, que les dieron el premio Nobel de Medicina, de Medicina y de Química. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿y quién surge en el mundo como el poder supremo económico, militar y político? Los Estados Unidos de Norteamérica. Se levantan y emergen como el primer poder mundial. Sin embargo, en 1951-52, al mismo tiempo que Estados Unidos surge como otro imperio, después de muchos en la historia, surge también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con el comunismo, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces comienza una guerra que se le llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y entre Rusia. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque no hubo, ¿verdad?, armas convencionales, nunca se bombardearon, nunca hubo agresiones de una u otra parte hasta 1962-63, cuando el presidente Kennedy descubre que los rusos estaban instalando misiles nucleares en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Y cuando los satélites que ya existían descubrieron los satélites y los misiles rusos, el presidente Kennedy le mandó un recado al primer ministro de Rusia en aquel tiempo, Nikita Khrushchev: o sacan los misiles o entramos a una tercera guerra mundial, porque eran misiles con cargas nucleares. Esta tensión que hubo entre Rusia, Cuba y Estados Unidos no duró más de 30 días, no duró más de un mes. Se convencieron Nikita Khrushchev, que el presidente Kennedy, muy valiente, estaba decidido a realmente entrarle a la guerra, pero no podían permitir que los misiles estuvieran apuntando hacia Estados Unidos. Entonces retiraron los misiles y no volvió a suceder ya nada en el siglo pasado hasta 1989. En 1989, Mikhail Gorbachev, uno de los últimos ministros del comunismo ruso, va al Vaticano a platicar con el Papa Juan Pablo II y le pedía al Papa Juan Pablo II, Gorbachev, que le permitiera mandar un mensaje al mundo desde el Vaticano. En otras palabras, un comunista con un católico, o con un líder más o menos, ¿verdad?, de alguien que creía en Dios. Y Gorbachev manda este mensaje y dice lo siguiente en 1990: el comunismo fracasó en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Por qué fracasó el comunismo? Por dos razones. Una, sacamos a Dios de Rusia. Y dos, nos aislamos del mundo capitalista. Ese fue nuestro error, por lo cual ya casi desde los 80s hasta los 90 Rusia estaba completamente con una apariencia de que era una potencia y estaban en el suelo. Ya no había comida, habían fracasado en su sistema. Y entonces pues el muro de Berlín, ¿se acuerdan ustedes que dividieron Alemania entre el oeste y el occidente? Se cae, derrumban el muro de Berlín y el mundo festeja la caída de la ideología que Carlos Marx, Federico Engels y que Lenin habían llegado a la práctica. Pero pasaron aproximadamente 20 años nada más y llegamos al siglo XXI. Surge en Rusia otro líder llamado Putin. Putin era uno de los agentes, comenzó de la KGB, que es el servicio secreto de los rusos, lo que es el FBI en Estados Unidos y lo que es el servicio de Sherlock Holmes, ¿verdad?, ya en Inglaterra, y lo que es el Mossad en Israel. Putin surge y comienza a soñar que Rusia necesita volver a levantarse, y comienza Putin a implementar, cuando el presidente Obama en Estados Unidos retira a todos los soldados del Medio Oriente y cancela la fabricación de más armas nucleares. Putin se aprovecha porque cuando se divide la URSS en 15 repúblicas en 1990 en adelante, entonces Estados Unidos comienza, sin que el mundo se dé cuenta, a bajar en
en la milicia o en las armas, en los tanques y en todo. Y Rusia comienza desde el año 2005, 2008 a subir en el mundo como la primera potencia nuclear, no económica. Económica sigue siendo hasta ahorita Estados Unidos. Cuando venimos a la Biblia, encontramos un panorama impresionante que fue escrito, damas y caballeros, hace 2600 años por los profetas hebreos. Y es increíble que en la Biblia encontremos las naciones que se encuentran alineadas actualmente, como le llamó hace muchos años el presidente, el papá Bush, el eje del mal en el oriente, y que estén planeando apoderarse del Medio Oriente antes que el grupo de ISIS, que fueron los que querían formar el califato en el Medio Oriente para poder resurgir el poder del Islam por la humillación que tuvieron de los ingleses, que fueron los que conquistaron al Imperio Otomano. Vemos nosotros que el Medio Oriente se vuelve una olla express hasta este momento. En este momento, en el Medio Oriente se encuentran debajo de 3 naciones. Para que ustedes entiendan este panorama y a la luz de la Biblia, como lo vamos a ir desarrollando, en el Medio Oriente se encuentran debajo de Arabia Saudita, debajo de Irán y debajo de Irak, debajo de 3 naciones, casi el 70% de las reservas petroleras del mundo. Ahí se encuentra el oro negro. Es lógico, ¿verdad?, que entonces primero Estados Unidos ha defendido a Israel para tener presencia en Israel, en la única nación democrática del Medio Oriente. Entonces es lógico, porque entendemos que le conviene a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, proteger a Israel, y hasta este momento lo seguirá haciendo. Por otro lado, Rusia quiere entrar al Medio Oriente, apoderarse él del Medio Oriente para controlar el petróleo, pero Estados Unidos está aquí a la expectativa. Y en el último mes, Irán se une a Rusia, Siria se une a Rusia desde hace mucho tiempo, y acaba de unirse a Rusia Turquía. Y vamos a ver, abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 38, para que veamos a los protagonistas o a las naciones que hace 2600 años la Biblia profetizó que ocuparían los encabezados de los medios de comunicación, de los periódicos, de los noticieros, y que esto es asombroso porque nadie más que Dios pudo haber puesto la historia con la cronología en la que lo vamos a ver. Ahora bien, antes de leer Ezequiel 38 del 1 al 6, vamos a explicar lo siguiente. En la Biblia se nos registra o se nos revela el origen de la raza humana. Todos nosotros, todos los que habitamos el mundo ahorita, descendemos de los 3 hijos de Noé: de Sem, de Jafet y de Cam. Después del diluvio universal, los únicos que sobrevivieron fueron Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. El arca de Noé descendió en lo que es ahorita toda parte de Turquía y Armenia, en lo que se llama las montañas del Ararat. Ahorita ya National Geographic y Discovery Channel y Smithson, cantidad de compañías están tratando de reconocer que ya la retrataron, que se ve una cosa impresionante ahí. Bueno, ha sido tema de discusión si existió o no existió el diluvio universal, cuando la misma arqueología demuestra que en las montañas más altas, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca, el pico de Orizaba, las montañas más altas del mundo se encuentran llenas de corales, implicando que el mundo estuvo sumergido en el agua en algún tiempo, hace muchos siglos. Bueno, entonces vemos nosotros que a pesar de todas estas cosas, en la Biblia los hijos de Jafet
poblaron Europa? Los anglosajones. Todo lo que es Europa fue fundado por Jafet. Todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor lo fundaron los semitas, los hijos de Sem. De ahí viene la palabra antisemita, que desgraciadamente se aplica solamente a los judíos, pero todos los árabes también son semitas. Entonces, bueno, esto es otra cosa que después vamos a explicar. Y todos los hijos de Cam poblaron el continente africano. Entonces, todos nosotros descendemos o de Jafet, o de Cam, o de Sem. Muy bien. Cuando venimos a la Biblia, encontramos muchas naciones que actualmente cambiaron el nombre. ¿Cómo sabemos, cuando venimos a la Biblia, de que estas naciones son las que actualmente ocupan la zona geográfica y el nombre que no aparece en la Biblia? Por ejemplo, Irán. Irán aparece en la Biblia como Persia. ¿Por qué? Porque en 1935 el Shah de Irán le cambió el nombre de Persia a la República Islámica de Irán. Rusia no aparece con el nombre de Rusia, aparece con el nombre de Magog. ¿Por qué? Porque los escitas, todo esto es histórico. Cuando venimos a la Biblia no venimos a un cuento de leyendas como la han atacado, ni de hadas. Estamos viendo que la arqueología, la paleontología, la antropología se encuentran detrás de la Biblia, la historia, la geografía. Entonces, estamos hablando de cosas impresionantes, no estamos hablando de leyendas. Y vemos nosotros que detrás de todos estos nombres, la zona geográfica que ocupa Rusia ahorita, la ocuparon los magogitas, que fueron conquistados primero los escitas, los magogitas y después los godos. Entonces, cuando se divide la Unión de Repúblicas Socialistas, se divide en 15 repúblicas: Kukikistán, Arcakistán, Kukikistán y Ucrania, y todas las que se encuentran junto al Mar Negro ahorita. Entonces, en la Biblia sabemos que cuando aparece la palabra Gog y Magog, ¿a quién se refiere? A Rusia. No, cuando vimos la palabra Cus y Fut, ¿quiénes fueron Cus y Fut? Los descendientes de los africanos que se encuentran en Génesis capítulo 10. Entonces, vean ustedes la maravilla de la Biblia. En ningún otro libro en el mundo encuentras el origen de los idiomas, cómo se originaron los idiomas o los lenguajes. ¿Por qué el hebreo, el griego, el latín y el castellano tienen las mismas raíces? ¿Por qué? ¿Por qué el francés tiene raíces también latinas, o el inglés, etcétera, etcétera? Y nos damos cuenta que todo tuvo que haber venido de una sola fuente. Pero vayamos pues a dar lectura a estos primeros 6 versículos para que podamos comprender por qué Estados Unidos no aparece en estas profecías, porque Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, va a desaparecer. Estados Unidos no puede permanecer ocupando la supremacía política, económica y militar que desde 1945, en casi 70 años o más, ha ocupado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia profetiza claramente una invasión de Rusia contra Israel, junto con Turquía, junto con Irán y junto con Siria. Y la Biblia profetiza que Europa se va a levantar de la economía que está colapsada completamente ahorita, más que Alemania es la única nación que sobrevive en Europa junto con Francia un poquito, pero tenemos España, Portugal, Italia y Grecia que se encuentran en bancarrota económica, y donde el Fondo Monetario Internacional ya no tiene dinero para poder seguir prestándoles para levantar a Grecia, a Italia, a Portugal, etcétera, a España, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que algo va a pasar en Europa, porque todos los dictadores, como Hitler, como Stalin, como Hussein, como en las naciones sudamericanas, surgen cuando viene opresión, cuando los pobres buscan un Mesías y surge un líder populista que les promete la luna, las estrellas y el cielo.
y que se dan cuenta estos líderes populistas finalmente que el único Mesías se llama Jesucristo. No hay nadie que pueda salvar a ninguna nación. No hay un gobierno perfecto, ni democracia, ni socialismo, ni comunismo, ni monarquías. No hay ningún gobierno porque somos seres imperfectos. Entonces es soñar, ahora sí que siempre les preguntas ¿de cuál fumas? Para creer que una nación pueda realmente levantarse con un líder, porque la historia nos muestra que el hombre no aprende de la historia. Dice el capítulo 38 de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Magog en tierra de Magog. Ya vimos que los magogitas descienden de los escitas y fueron conquistados después por los godos, los cuales eran germanos. Y después ya, ¿verdad? Se comienzan los magogitas y fundan lo que se llama el Imperio Romano, y las naciones junto a todos se comienzan a reunir en todo lo que es el área geográfica exactamente donde actualmente se encuentra la Rusia moderna. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Versículo 3: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. A los que les interesa la palabra Gog, significa líder, comandante, jefe o algún principal que dirige un gran ejército. Es la traducción de la palabra hebrea Gog. Versículo 4: te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo con ellos espadas. Atención, en los versículos 5 y 6. Vean las naciones que se profetizaron hace 2600 años, que fue cuando el libro de Ezequiel fue escrito. Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Cus y Fut, descendientes de Cam, en Génesis 10. ¿Quiénes son? Sudán y Libia, las naciones del norte de África. Todos ellos con escudo y con yelmo. Gomer, Turquía, y todas las tropas de Togarma con Turquía igual. Gomer y Togarma son los nombres antiguos de la Turquía moderna. Esto es impresionante. Cuando el presidente Erdogan, actual presidente de Turquía, el año pasado comentó que como Turquía es el patito feo, porque la Unión Europea nunca ha aceptado a que Turquía entre a formar parte de la Unión Europea, ni tampoco del Asia Menor. Entonces Turquía es una nación que está como un patito feo, porque tiene problemas con todos los que están en la frontera con Siria y con todos los kurdos, que los odian entre ellos mismos, y Europa tampoco lo acepta. Entonces Putin muy inteligentemente le acaba de decir a Turquía: vente con nosotros. Entonces ya están ahorita juntos Irán, Rusia y Turquía, que son estas naciones que estamos mencionando hace 2600 años, y que ante nuestros ojos, como dice Isaías, todos ustedes son testigos de que yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí, que pongo el principio y pongo el final, para que si tú estás buscando evidencias de que existe Dios, te las pongo en las profecías. Y cuando tú no crees las profecías, no es porque te falten evidencias. La gente atea con la cual yo me he enfrentado, porque los ateos son mi plato favorito. Cuando tengo debates con ateos, el 90% de los ateos son personas amargadas contra alguien que no existe. Virgen de la Macarena. Amargadas contra alguien que no existe, luchando contra alguien que no existe, tratando de demostrar que no existe. Y si no existe, pues no existe ya. Como dijo Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, que fue uno de los ateos más grandes de Francia en el siglo pasado. Al morir le dijo a su hija: hija, he descubierto
el padre del existencialismo y de los hippies y de todo ese movimiento de los 60s y 70s, he descubierto que he gastado mi vida de una forma inútil, tratando de demostrarles a los estudiantes de que el ateísmo es la mejor ideología, cuando yo mismo no estoy convencido de que no haya algo que trascienda después de mi muerte. Siento al morir que hay algo que me está esperando. Y murió Jean-Paul Sartre. Vemos pues aquí claramente a estas naciones que actualmente forman ya los protagonistas de la confederación política que se viene contra Israel. Pero para que esto dé resultado, para que Rusia, Irán, Turquía y Siria, con algunas naciones de África, puedan invadir el Medio Oriente, Estados Unidos tiene que desaparecer. No puede Estados Unidos permanecer, y Estados Unidos no aparece en la Biblia. No hay ni con el nombre de Estados Unidos, mucho menos con el nombre de América tampoco, porque América es todo el continente, desgraciadamente, ¿verdad? Mi esposo y yo, que radicamos en Estados Unidos, siempre dicen los americanos: ¡viva América, viva América! Espérame, América es todo el continente. Y cuando hablamos de los americanos, está indebido, es norteamericanos, porque americanos somos todos, el continente desde la Patagonia hasta Alaska. Entonces, cuando nos enfrentamos con esto, ¿qué naciones en la Biblia se mencionan que sobrevivirán la Tercera Guerra Mundial? Antes de la Tercera Guerra Mundial viene esta guerra. Esta guerra, ¿quién la va a provocar? Irán. ¿Y qué dijo Irán hace una semana cuando el presidente Trump acaba de amenazar a Irán que le bajen 3 rayitas a la producción del uranio 235, que es el elemento para fabricar las bombas atómicas nucleares? Y le dijo el presidente Trump a Irán que van a sancionarlos económicamente. Entonces el ayatolá Khomeini y Rouhani, el presidente de Irán, declararon hace una semana que ellos no se van a quedar callados y que van a destruir a Israel, y que Estados Unidos es el gran Satanás y que no van a hacer caso, y ellos van a provocar, porque en la parte del Golfo Pérsico, hace 2 semanas, ustedes leyeron que Irán bombardeó un barco petrolero. Todo el mundo lo leyó. ¿O sigues leyendo el Calimán? Por el amor de Dios, los cristianos ya no leen nada, no se enteran de nada, no están conscientes de nada, no saben ni lo que pasa en Chilpancingo. Entonces, en el Golfo Pérsico, que es el estrecho de Hormuz, Irán lo controla, porque está ahí juntito al estrecho de Hormuz. Y los iraníes le hicieron un hoyo a un barco petrolero, provocando a Estados Unidos. Porque para que Irán o Rusia entren a una guerra, tienen que provocar, para justificar a las Naciones Unidas de que realmente ellos necesitan entrar a esta guerra. Entonces están esperando que Estados Unidos conteste de alguna manera para ellos justificar usar sus armas nucleares. Entonces Estados Unidos descubrió que Irán le hizo este hoyo y avisó que iban a sancionar económicamente a Irán, y se crecieron al castigo. Ahora, muy bien, cuando veas a tu casa y veas el estrecho de Hormuz, donde está Irán, o el Golfo Pérsico, por ahí pasa casi el 50% del petróleo a Europa. Entonces, una guerra en el Golfo Pérsico cerraría el Golfo Pérsico por los iraníes. ¿Y se imaginan ustedes a qué precio se iría el barril de petróleo? Se iría a 100, 150, no sé, hasta $300 el barril, puede ser que hasta $500. Vendría un caos económico tremendo internacional. Nada comparado con la depresión de 1930 en Estados Unidos, ni con la caída de la bolsa de valores en el año 2008 de Wall Street. Nada comparado con eso. Entonces nos encontramos en un mundo conflictivo, donde todos los días amenazas de guerra, y esto y el otro, y el petróleo, y el dólar, y la política, y la educación, y la ciencia, y la medicina, y las religiones. Un mundo donde nunca había habido tanta oscuridad, nunca había habido tanta confusión, nunca había habido la gente. Escuchen esto, ¿saben ustedes cuál es la enfermedad del siglo XXI? De acuerdo, si lo quieres apuntar, a la clínica Mayo.
en Rochester, la Clínica Mayo, y el Hospital Hopkins, que son las dos clínicas más reconocidas internacionalmente que existen médicamente. La Clínica Mayo y el Hospital Hopkins hace 2 años o 3 años por primera vez se pusieron de acuerdo en que el 70% de las enfermedades mentales y físicas del ser humano tienen su origen en el estrés. En el estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado interno de preocupación crónica. Es un estado de odio dentro, de falta de perdón a alguien. No sé, pero hay mucha gente que hace 5 años odia a su padre, a su madre, o tienes un odio contra tu cuñado o contra alguien que no has perdonado, por la que te violaron cuando eras niña, porque tu papá violó a tu mamá, o porque te golpearon, o porque tu exnovio, por lo que sea y por lo que quieras decir. Este sentimiento de rencor produce amargura, y se demuestra científicamente que el estado mental de rencor y de amargura nos afecta físicamente el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, nos afecta el sistema nervioso central y del gran simpático, y afecta todo tu cuerpo y tus órganos, la forma como tú piensas. El estrés. Hace 3 años se recetaron 635 millones de pastillas Prozac, Valium, Equanil en España. Y no es coincidencia que en España sea el país donde más divorcios hay, y donde más abortos hay, y donde más violaciones hay. Increíble. Tú vas ahorita con un psicólogo y ningún psicólogo te puede curar de sociopatía, de paranoia, de esquizofrenia, de psicosis, porque te manda con un psiquiatra, porque los psicólogos no pueden recetar medicinas, el psiquiatra sí puede. Y cuando vas con un psiquiatra te das cuenta que tampoco te puede curar más que recetándote chochos. O sea, manejan todas estas enfermedades disque mentales, sociopatías, esquizofrenias, paranoias, químicamente. Ayer decíamos en la tarde, en la conferencia que dimos ayer, que el 95% de los pacientes de los hospitales psiquiátricos en el mundo entero están drogados, porque es la única manera de manejarlos. ¿Quién puede curar el estado mental y la enfermedad de un ser humano más que Dios? Y la única medicina, de acuerdo a la Biblia, para que un ser humano pueda comenzar a funcionar normalmente y no anormalmente, como muchos de nosotros funcionábamos antes de conocer a Jesús, es la sangre de Cristo. Ni alcohólicos anónimos, ni borrachos anónimos, ni marihuanos anónimos, ni locos anónimos. Todas son instituciones altruistas, buenas de alguna manera. O ya dejas de tomar, pero no te cambia tu corazón. Sigue siendo ladrón, borracho, ya no toma, pero ahora le entró la marihuana. O ya dejó de fumar marihuana y ahora no ha perdonado a su esposa. Jesús vino hace 2000 años a decirnos y a darnos la medicina del siglo XXI. ¿Saben cuál es la medicina que Jesús nos trajo? La paz les dejo. ¿Qué es la paz? Es un estado de quietud interna, de tranquilidad, de seguridad, de confianza, sabiendo que todo está bien, que yo no puedo cambiar a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni puedo yo mismo, por más relación que tenga, conseguir un trabajo. Es un estado donde dependes completamente del creador del universo, y cuando el creador del universo ve que tú crees que Él es el único que te puede sacar del hoyo donde te encuentras, porque sin fe
Es imposible. ¿Qué es la fe? Es esta confianza que lo que Él dice es verdad. Esa es la fe. Y cuando Dios ve que tú crees en esto, Él entra en acción. Mientras tú no creas, aunque te digas cristiano, como vemos, señoras, hermano, pastor, mire, doña Chole, o se aplaca o no le doy un consejo. Por comenzar, yo no soy Dios, ningún pastor somos Dios. Ayer tuve una señora que acercó a nosotros. Es que usted es el único. Espérenme tantito, yo no soy el Papa, y mucho menos el Papa. Por el amor de Dios, no somos dioses. Yo le puedo decir qué consejo con la Biblia, pero es su responsabilidad de usted cambiar su situación cuando usted crea en Dios y no ponga su confianza en nosotros los hombres. No somos ídolos, ni somos mucho menos, se lo he dicho a la gente. No nos pongan aquí en un lugar a más alto. Nosotros estamos para lavarle los pies a ustedes, si realmente queremos seguir a Jesús. Pero no idolatren a ningún ser humano. Por eso cayó este líder de la luz del mundo, ¿verdad? Porque llegaba a la iglesia y lo hicieron un dios. Y se exalta el hombre y se creen dioses. Los césares romanos creyeron que eran dioses y se degeneraron moralmente. ¿Por qué? Porque no lo somos. Somos igual de imperfectos que cualquiera, pero perdonados por la sangre de Cristo. Pero qué increíble que hace 2000 años Jesús haya dicho: mi paz les dejo. Y esa paz no puede venir a ningún ser humano hasta que no hagas la paz primero con Él. Dice Romanos 5:1: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, no puede, escuchen esto, no puede haber justicia si no hay paz, ni hay paz si no hay justicia. Hace poco me llegaron correos tremendos de Colombia, cuando el antiguo presidente Santos hizo la paz con las FARC, con una organización de guerrilleros en Colombia, y comenzaron senadores y diputados a mandarnos correos, porque tenemos consejería a miles de personas en los puestos más altos militares y políticos en el mundo, que creen que tenemos algo que compartirles a través de la Biblia. Y 2 senadores de Colombia me mandaron un recado para decirme en el correo que si era realmente bueno que el presidente haya hecho eso. Y les dije: no es correcto lo que este presidente hizo, porque no puede haber paz si antes no se hizo justicia. Y a esos hombres no se les puede perdonar nada más así, ni ponerlos en escurulo, ni como senadores, ni como diputados. Se les tiene que meter a la cárcel. Tienen que pagar lo que hicieron. Miles de secuestrados, miles de personas que les cortaron la cabeza, y de repente a la noche a la mañana ya, ni siquiera ya, ahora sí, soy senador y vamos a dejar las armas y se acabó. Esto, ¿verdad?, es completamente antibíblico. Para que Dios pudiera darnos la justicia, tuvo su Hijo pagar en nuestro lugar. Y cuando Cristo muere en la cruz en nuestro lugar, Él cumple la justicia que Dios demandaba, porque ninguno de nosotros somos justos. Entonces un hombre paga la justicia que no podía pagar, y esa justicia nos es imputada y se llama la justificación por la fe. Somos declarados justos sin serlo por la obra de Jesucristo en la cruz. Es el mensaje del Evangelio. Son las buenas noticias que tú estás escuchando en esta mañana. Y finalmente, después de ver este panorama, ¿qué es lo que va a pasar con Estados Unidos de acuerdo a la Biblia? Y si no aparece en la Biblia, es lógico que podamos nosotros saber claramente que se encuentra Estados Unidos al final completamente de su historia. Si los Estados Unidos no caen internamente debido a su corrupción moral, junio 2015, el presidente Obama institucionaliza los matrimonios gay. El Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos lo conforman 9 jueces. De estos 9 jueces, de un plumazo, ¿cuál democracia? Se considera Estados Unidos un país democrático. Y ni siquiera hicieron consenso, ni siquiera consultaron, ni un plebiscito hicieron con el pueblo norteamericano. 5 jueces declaran el matrimonio gay contra 4, de un plumazo. Y el presidente Obama pinta con todos los colores del movimiento LGTB la Casa Blanca. Y de ahí en adelante, escuchen esto: si el presidente Obama o si el Partido Demócrata
en Estados Unidos hubiera ganado las elecciones, se iba a institucionalizar la pederastia. ¿Saben ustedes lo que es la pederastia? Que así como los gays dicen me gustan los hombres y no me gustan las mujeres, hay un grupo que dicen no me gustan ni los hombres ni las mujeres, me gustan los niños. Y ya se formó una organización internacional. En Suecia ya lo aprobaron, donde se les da el derecho a tener relaciones sexuales con niños. Y esto nos funde los fusiles. ¿En qué mundo vivimos? En Canadá, ahorita, si se acerca una persona en Canadá y te dice yo soy el hombre mosca, y tú le dices no, tú no eres el hombre mosca, tú eres un hombre normal con corriente, te meten 6 meses a la cárcel. O si te viene una muchacha y te dice yo soy hombre, tú le dices no, tú no eres hombre, eres mujer, te meten 6 meses a la cárcel. Es impresionante el mundo en que estamos viviendo, santos de Dios. Cuánta oscuridad ha cubierto al mundo, cuánta confusión. La gente ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Isaías 5:20. Hay de los que a lo amargo le llaman dulce, a lo dulce amargo, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellos. Cuando el ser humano llega a un punto en la sociedad donde ya no sabemos quién está bien, qué es bueno y qué es malo, cuando todo es relativo, pues esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, a ti te gusta papá, tú eres papá adúltero, y papá yo soy marihuano, no te metas conmigo, porque si tú eres adúltero papá, eso es tu estilo de vida, no me digas que yo estoy mal, porque a mis ojos fumar marihuana no está mal, no te metas conmigo papá, ni me digas por qué no tengo que acostarme con mi novia sexualmente, porque para ti está mal, pero para mí está bien. ¿Tú me vas a poner las reglas papá? ¿Tú eres el Dios para poner la moral o yo tengo mi propia moral? En ese mundo nos encontramos, donde los padres están perdiendo el derecho de decirles a sus hijos por el mal ejemplo que les dan. Y tú no puedes decirles a tus hijos haz esto y haz aquello, cuando tu hijo sabe que tú eres un hipócrita y que tú tienes tus propias reglas de moral, cuando él también tiene sus propias reglas de moral. Es el mundo en que estamos viviendo, es el mundo en que la Biblia profetizó que íbamos a llegar. Vamos a terminar en Isaías capítulo 24 para que vean las 3 razones. Isaías capítulo 24, las 3 razones que se nos dan aquí hace 2700 años por el profeta Isaías, por qué el mundo se encuentra en las condiciones que se encuentra. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y dice Isaías 24, versículo 3 al 6. Recuerdo, fue escrito hace 2700 años. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Damas y caballeros santos de Dios, cuando Dios creó el universo, puso leyes, las leyes termonucleares, las leyes del electromagnetismo, la primera y la segunda ley, la termodinámica, que rigen todas las demás leyes para que los científicos pudieran, a través de la observación de los telescopios, poder establecer lo que se llama la ciencia. La ciencia no existiría si no hubiera leyes perfectas que operan las 24 horas del día. Y como es tan perfecto el diseño, las galaxias y todo se mueve como se mueve, es posible que haya ciencia, astrónomos, astrofísica, física y matemáticas por las leyes del universo. Pero
Ese Dios que hizo el diseño tan impresionante en el universo, también al crearnos a nosotros, nos creó como agentes morales, responsables de nuestras acciones. No somos animales, no venimos de chita, no somos el resultado de una evolución fortuita, somos seres dignos, hijos e hijas de un creador que nos creó a su imagen y semejanza, y que le vamos a dar cuentas el día de tu muerte y el día de mi muerte. Tú vas a dar cuentas. Búrlate lo que tú quieras en esta tarde, pero tú le vas a dar cuentas a Dios el día que tú te mueras. Y la Biblia nos muestra que la institución más santa y más sagrada, la base y el fundamento de la sociedad, es el matrimonio. La familia forma las sociedades, y las sociedades están formadas por matrimonios y por familias entre un hombre, una mujer y niños. Eso es una familia. Y además, las leyes de la genética y las leyes de la biología nos dicen que todos los hombres tenemos un cromosoma que no tienen las mujeres, el cromosoma Y. Si tú eres macho camacho y te paras enfrente del espejo y te bajas los chones y el espejo te dice lo que tienes, ¿sabes por qué? Porque tienes el cromosoma Y. Y todas las mujeres tienen 2 cromosomas XX. Entonces, si tú eres mujer, biológica y genéticamente, lo que te hace mujer son tus cromosomas. Y si tú te quieres cambiar el sexo con una operación genital o a través de una cirugía, por más que te cambies, no cambias tu genética. Entonces viene una descompensación mental, por lo cual el 70% de las personas transgénero se suicidan. Asociación Psiquiátrica de Los Ángeles, que no son cristianos, el 70% de las personas que se quieren cambiar el género se suicidan, porque al cambiarse supuestamente el sexo, y pues ya soy transgénero, como la última Miss Universo, que es un transgénero, estuvo a punto y ya está internada ahorita en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque descompone tu estructura mental y tus neuronas de tu cerebro, porque comienzas a decir: yo no soy lo que tú me hiciste, Dios, yo quiero ser otra cosa, y luchas contra la naturaleza, contra la biología y contra tu creador. Hemos llegado a ese punto, hemos violado el pacto sempiterno, que es el pacto del matrimonio. Si no hay un hombre y una mujer, no hay hijos. Si no hay hijos, no hay sociedad. Como me dijo hace poco una persona, eran un matrimonio, 2 hombres, en un debate en la televisión, me dicen: es que ustedes son homofóbicos. Y le contesté: por favor, defíneme la palabra homofóbico. Y se quedó pensando y volteó al otro, que le decían el alelí. Oye, alelí, ¿qué es homofóbico? Y se voltearon con la comentarista de televisión, no supieron definir qué era homofóbico. Le dije: permítame decírselos. Homo significa hombre, fobio, aversión, odio o temor en contra de algo, es una fobia. Entonces, ¿quién es un homofóbico? Alguien que se odia ser hombre. Y le pregunté: ahora, ¿quién es el homofóbico? ¿Se dan cuenta a dónde hemos llegado? Y usan un lenguaje que ni siquiera ellos entienden. Entonces hemos llegado a un punto de tanta confusión mental, como me dicen: es que tenemos derecho, fíjense lo que me dijeron, a adoptar un niño. Y le dije: ustedes no tienen ningún derecho. El niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Él sí tiene derecho. Los niños son un costal de arroz, ni son mercancía para satisfacer problemas emocionales y sentimentales de adultos. No son una mercancía los pequeños. Ellos sí tienen derecho a crecer con un papá y con una mamá. Ustedes no tienen ningún derecho. ¿Dónde está ese derecho? ¿Quién se los dio? Y estamos en este punto en el que tenemos que levantar la luz y tenemos que hablar. Y no te puedes quedar callado si tú eres hijo o hija de Dios. Ahí en la iglesia aceptamos a los homosexuales, tenemos lesbianas en la iglesia, tenemos 2 personas ahorita que son transgénero, porque la iglesia es un hospital y les decimos: los queremos ayudar.
pero no como en un programa de televisión de un comentarista que era homosexual durante 20 años y ahora es una persona normal, y lo atacaron que por qué dejó la homosexualidad. ¿Se imaginan ustedes? En lugar de que estén contentos de que ha dejado una perversión, ¿por qué no siguió en ese movimiento? Increíble. Y como nosotros decimos que es falta de misericordia de ustedes, nosotros tenemos la medicina para que ustedes salgan de una situación, porque la pregunta es, ¿el problema es mental o es físico? Es mental, no es físico, es mental. Tienes un tornillo suelto aquí que niegas y comienza a funcionar equivocadamente. Y este problema no lo sana el psiquiatra, ni el psicólogo, ni juntándote con el movimiento LGTB, te lo sana Jesús. Él vino a eso por los enfermos, vino a sanarnos a todos, porque todos de alguna forma estábamos enfermos de algo, unos de una cosa, otros de otra cosa. Nadie es más pecador que otra persona, y todos ellos merecen también compasión de nosotros, pero tenemos que decirles la verdad en amor y con misericordia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no estamos en tinieblas. Tu palabra dice que somos hijos de la luz y que vivamos de acuerdo a esa luz que tú, Señor, nos has inculcado a través de tu palabra. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Los que duermen, de noche duermen; los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar una salvación que nos está reservada en el cielo, que va a ser incorruptible, inconmovible, y que seguimos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y gracias a Jesús, que se manifestó hace 2000 años en el mundo para decirnos que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él era la luz, y que cualquiera que lo siga a Él no viviría en tinieblas, sino que vería la verdad y entendería por qué murió en nuestro lugar en una cruz. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este sacrificio que el mundo todavía no entiende. Millones de personas se cuelgan crucifijos en sus casas, en sus pechos, sin entender el significado de lo que tú hiciste en nuestro lugar, que viniste a quitar la muerte y a sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Al gran pastor de las ovejas, al Hijo de Dios, que por la sangre del pacto sempiterno nos ha hecho perfectos delante de sus ojos, en esta mañana Él te habla y te pide que vengas a la cruz, que le pidas perdón por tu vida, que reconozcas que no puedes seguir viviendo de la forma en que estás viviendo, que cobres conciencia de tu pecado y que entiendas que en Él hay ese perdón que nadie más te puede dar. Él es el único que puede sanar tu condición mental y tu insanidad mental. Él es el único que puede resucitarte de los muertos y darte una vida que tú no creías que existía, pero que sí es realidad, porque hay millones de personas que dan testimonio que Jesucristo los cambió de la oscuridad a la luz. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder tener esta experiencia del perdón de mi vida. La Biblia dice: arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, reconozco que soy pecador delante de ti, me arrepiento de mi vida con todo mi corazón. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre en mi lugar, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Dame ese poder que yo no tengo, esas fuerzas que yo no tengo, para salir de la prisión en que me encuentro y para vivir la poca vida que me queda, para conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Porque te lo pido en el nombre de Jesús.